Muy buenas tardes. Una vez más, nuestro Señor nos convoca a que dediquemos unos minutos a meditar en las enseñanzas que encontramos en la Sagrada Escritura. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, versículos 31 a 34, encontramos el siguiente diálogo de Jesús con Pedro. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falte tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conozco. Previamente, Jesús les había confirmado a los discípulos que iba a ser apresado y que Pedro y los demás discípulos se iban a dispersar debido al miedo provocado por esa situación. Tal vez te llame la atención las palabras del Señor, afirmando que Satanás había pedido permiso para probar la fe de los apóstoles. Recuerden la historia de Job, que sistemáticamente fue atacado por el diablo para tentarlo a pecar, pero siempre hasta los límites que Dios le ponía. Hoy en día también seremos tentados a desobedecer los mandamientos, pero Pablo nos anima a orar pidiendo la asistencia de Dios en su primera carta a los Corintios, donde dice: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Lamentablemente, Pedro confiaba en sus propias fuerzas y su valentía, por lo que desoyó el llamado de atención de su maestro. Esa misma noche fue con Juan y Santiago al monte Getsemaní a orar, acompañando a Cristo, pero ellos 3 se durmieron. El apóstol aprendió la lección porque en su epístola escribió: depositen en Dios toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimiento. Al leer los evangelios, descubrimos cómo el Señor fue corrigiendo los errores de Pedro y moldeando su carácter para que, junto a Juan y Pablo, fuesen los baluartes de la primera iglesia cristiana. Jesús buscó a este pescador y no a un teólogo o a un hombre destacado de la sociedad judía para convertirlo en el líder de los apóstoles. Pedro ni siquiera era judío, sino galileo, quienes eran despreciados por los habitantes de Jerusalén. Cristo vio en él su entusiasmo, sus dotes de líder y su pasión, que después de Pentecostés puso al servicio de la divulgación del Evangelio. Fue el primero de los discípulos en confesar que Jesús era realmente el Mesías y el Salvador prometido en el Antiguo Testamento. Pero al mismo tiempo varias veces cuestionó las decisiones del Maestro. Cuando el Señor les anunció por primera vez que iba a morir en manos de los líderes religiosos, Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se volvió, miró a los discípulos y reprendió a Pedro, diciéndole: apártate de mí, Satanás, tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Esto también nos pasa a nosotros. Estamos plenamente convencidos que el Dios Trino es el único Dios vivo. A veces cuestionamos las decisiones del Padre y de Jesús o pensamos que es injusto por las pruebas que nos toca vivir. Pero de la misma manera como el Señor fue corrigiendo a Pedro, también lo hace con nosotros. Pues con el paso de los años, el Espíritu Santo nos instruye y maduramos espiritualmente para aceptar sin dudar la sabiduría, la equidad y el amor
de las decisiones divinas. El apóstol también tenía un exceso de confianza en sí mismo, por lo que le aseguró a Cristo que no se iba a asustar ni negar de que era un discípulo. Creo que a veces vos y yo también nos apoyamos en nuestra voluntad y nos autoconvencemos que nunca quebraremos tal o cual ordenanza divina. Y por lo tanto, no creemos necesario orar pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. Jesús, sabiendo que Pedro iba a caer, oró ya por él con anticipación y antes de ascender a los cielos, le perdonó su pecado. Esto nos da un gran consuelo, porque Jesús también ora por nosotros y nos perdona cuando ve que estamos sinceramente dolidos y arrepentidos. Además, en varias ocasiones Pedro actuó impulsivamente sin pensar primero cuál era la mejor opción. Por ejemplo, cuando salió de la barca a caminar en la mitad del mar de Galilea, o cuando la noche del Jueves Santo desenvainó la espada y le cortó la oreja al criado del sumo sacerdote. En ambos casos, Jesús con paciencia reconvino al apóstol, como hoy en día lo hace el Espíritu Santo en nuestras conciencias. Es muy interesante cómo Juan describió lo que pasó después de la tercera negativa de Pedro de ser un seguidor de Cristo. Entonces el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el Señor le había dicho: hoy antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y salió Pedro de allí y lloró amargamente. Él ya había fallado 2 veces y en lugar de irse permaneció en el lugar. Recién reaccionó al ver la mirada acusadora de Jesús. Muchas veces los cristianos también recién reaccionamos al sentir la mirada de Jesucristo desaprobando lo que estamos haciendo. El Señor nos conoce y nos ama personalmente, a pesar de nuestras debilidades y errores. Y cuando ve nuestra tristeza motivada por la culpa, nos restaura. Porque es el Señor quien se va a acercar a nosotros cuando oremos pidiendo perdón o cuando confesamos todos juntos nuestras faltas en el culto. Todas estas experiencias fueron beneficiosas para Pedro, porque en ese último encuentro del Cristo resucitado aquí en esta tierra, le pregunta: Simón Pedro, ¿tú me amas más que estos? Él contesta con convicción y humildad: Señor, tú sabes que te amo. Ya no pensaba que era más consagrado y valiente que los demás. El Señor lo confirma entonces en su apostolado, diciéndole 3 veces: apacienta mis ovejas. Y Pedro respondió con creces la confianza que Cristo había depositado en él, predicando y cuidando las almas de tantos creyentes de Palestina y Asia Menor, hasta el día en que murió como mártir ejecutado por los romanos. Sigamos el ejemplo de este pescador convertido en pastor y misionero, que fue capaz de escuchar al Señor para crecer en fe y corregir sus errores. Jesús espera que nosotros le sirvamos con esa misma fidelidad y constancia del apóstol, para compartir su amor y su paz, que tan necesarios son en este mundo. Que así sea. Amén. Oremos. Bendito Padre nuestro, te damos gracias por los ejemplos que nos has dejado en las Escrituras. Te agradecemos por tu cuidado y las bondades que a diario nos concedes. Te pedimos que siempre escuchemos la voz de Cristo, que nos corrige, anima y guía por los senderos correctos. Que nunca el orgullo y la confianza en nuestras fuerzas nos impidan pedir la ayuda de tu Espíritu para vencer las tentaciones. Apiádate, Dios misericordioso, de todos quienes estén afectados por enfermedades del cuerpo o de la mente, de quienes estén luchando por vencer alguna adicción y de los que estén en situación de pobreza. Amado Padre Celestial, ponemos en tus manos todas nuestras necesidades, todos nuestros miedos y dudas, para encontrar en tu ayuda la fortaleza necesaria para cada día dar testimonio claro de cuál es nuestra esperanza y de nuestra confianza en la salvación eterna que tú nos regalas.
Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. El amor, la gracia y la misericordia de Dios el Padre sean contigo hoy y siempre. Amén. Muchas gracias.